amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, comenzó el fuerte torneo Tata Steel 2021 y entre las partidas que más esperaba era el encuentro en la primera ronda entre Magnus Carlsen y Alireza Firuza, que tuvo un desenlace favorable al campeón mundial, pero que la suerte le sonrió. Vamos a ver esta partida que comenzó con D4, caballo F6, C4 y E6, caballo F3, D5, caballo C3 y caballo B a D7. Siguió alfil G5, un gambito de la dama que fue respondido con H6, alfil H4, alfil E7. Y ahora Carlsen hace una jugada poco habitual, que es el cambio C por D5, cuando lo más tradicional en esta posición es jugar E3. Luego de el cambio C por D5, caballo por D5 y se empiezan a simplificar piezas, alfil por E7, dama por E7 y E4. Con esto las blancas van a lograr un centro de peones fuerte, pero como veremos a continuación, después de los cambios, caballo por C3, B por C3, enroque, alfil D3, C5, enroque corto, C por D4 y C por D4, se ha llegado a una estructura de peones donde las blancas tienen una mayoría en el centro y ala de rey, mientras que en el ala de dama son las negras las que tienen una mayoría de 2 contra 1. Esto genera una situación interesante. Las blancas atacarán en el centro y en el ala de rey, mientras que las negras intentarán por todos los medios de simplificar piezas y llegar a un final con 2 peones contra 1 y pasar un peón en el ala dama, que puede ser peligroso. Ellas, las negras, continuaron con B6 y A4. Esto es una novedad de Magnus Carlsen en este momento. Anteriormente se había jugado torre C1 ubicando la torre en la semiabierta columna. Pero después de A4, cuya idea es hacer A5 y simplificar el peón en B6, o que las negras realicen el cambio como ocurrió en la partida en A5, generar un peón débil en el ala de la dama. Pero esto también puede tener sus malas consecuencias debido a que el peón de A que va a quedar libre puede convertirse en un peligro. Su adversario respondió el desarrollo alfil B7, A5, B por A5, torre por A5 y caballo F6. Está amenazando el peón de E4 con 2 piezas y fue defendido con la torre en E1, que está muy bien ubicada, puesto que defiende correctamente este peón y puede apoyar en un futuro el avance del mismo hacia adelante. Torre F de 8, dama A1, poniendo rápidamente al descubierto la debilidad de A7, que fue respondido con dama C7, sacrificando o regalando aparentemente el peón de A7. Carlsen respondió con H3. Una jugada interesante hubiera sido G3 para controlar la casilla F4 y que la dama no vaya ahí. ¿Qué hubiera pasado si se captura el peón de A7? Bueno, torre por A7 sería la respuesta de las negras y dama por A7. Ahora, torre A8 fuerza al blanco a jugar dama C5, cambiando las damas en esa casilla, D por C5 y torre C8. Este peón en realidad está condenado. Después de torre C1, puede jugar aquí caballo D7 y el peón finalmente va a caer con una posición de igualdad. Pero Carlsen no quería esa línea y mantuvo la tensión en el ala dama y le dio un escape a su rey, quita la casilla G4 al caballo por cualquier salto que pueda surgir. Su adversario jugó A6, poniendo
el peón en la defensa del alfil y de la torre. De todas formas, está atacado varias veces. Está atacado ese peón varias veces y en caso de capturarlo, en este momento no sería una buena opción. Veamos qué hubiera pasado si ahora se captura este peón. Bueno, entonces en ese caso la ventaja de las negras sería bien claro al capturar este peón, amenazando doblar los peones y muy buena posición para las negras. Por lo tanto, contra A6 siguió torre C5, dama F4. Ahora la dama, vemos la importancia que tenía de haber jugado G6, G3, puesto que ahora el caballo, el alfil y la dama presionan sobre este punto D4, que fue defendido con torre 5, caballo D7, torre A5 y caballo F6. Aquí las blancas podían haber jugado nuevamente torre E5 y repetir, pero Carlsen no quiso y decidió jugar agresivamente, sacrificar un peón en esta posición. También era factible jugar el ataque a la dama con G3, dama C7 y H4, con una sólida e interesante posición. El peón está bien bloqueado, se puede en cualquier momento atacar la dama, etc. Es una posición bastante sólida y buena para las blancas. Pero Carlsen quiso arriesgar en esta posición con D5. Su adversario lógicamente capturó y ahora E5. Vemos la importancia de la torre que también sobreprotege este peón conjuntamente con el caballo y la dama, atacando el caballo de F6. Ahora que se retiró a E4. Carlsen centraliza su dama. Esta es una de las posiciones características del sacrificio de peón en D5. Es típico este sacrificio, puesto que el alfil ve su movilidad restringida por su peón de D5. La dama en D4 tiene un punto fuerte, o también el caballo en algunas variantes. Así que es un juego de compensación. Las posibilidades están bastante igualadas en este momento. Por el peón, el blanco tiene un buen juego central. Continúa el juego con torre de S8, torre de A1, evitando cualquier situación en la primera fila. A5. Este peón, que es una debilidad, está bien apoyado por la torre y puede ser en un futuro un peligro. Torre a B1, hay que activar esta torre, alfil C6, y ahora Carlsen arriesga sacrificando otro peón, que no es lo mejor, pero sí es complicado y valiente en este momento sacrificar ese peón, que fue aceptado lógicamente, y la compensación de ese sacrificio nuevo es la ubicación del caballo en E5 con dominio total de las casillas negras en el tablero. Ahora se está amenazando el caballo y sobre todo se está amenazando el avance F3, perdón, con el objetivo de que si el caballo no se puede mover debido a que la dama está sin protección. De ahí que la dama se retire a F6. F3, caballo G5. Torre B6, tomando la iniciativa sobre el alfil, que debe retirarse como mejor opción a E8. Y ahora, dama E3. Firuza en este momento decidió avanzar su peón. Tenerlo tan cerca de la casilla de promoción es una buena opción. Sin embargo, era preferible H5, restando la casilla G4 al caballo, que como veremos le dio una gran molestia a las negras. Podría seguir, por ejemplo,
F4, caballo E4, alfil por E4, D por E4, dama por E4 y A4. Y este peón ahora se pone bastante molesto. Contra A4 siguió caballo G4. Ya la posición se empieza a tornar peligrosa, puesto que todas las piezas de las blancas están en actividad. No obstante, hay que retirar la dama a D8 y se está amenazando D4 atacando la dama y posteriormente la torre, que es la que la defiende en estos momentos. Carlsen sigue arriesgando y juega torre por E6, una jugada que va a crear más complicaciones a pesar de que las negras tenían buenas posibilidades defensivas, pero esta es la mejor opción. Siguió caballo por E6, dama por E6, jaque, y ahora viene el error de Firuza. La suerte está echada y ahora la echó a perder con esta jugada de alfil F7. Lo correcto hubiera sido retirar el rey a H8, pero tal vez no le gustaría la jugada dama F5 que amenaza mate en H7, pero existen dos jugadas intermedias que ponen a las negras en una posición bastante ventajosa. La primera es dama B6 jaque. El rey se retira a F1 y ahora otra jugada intermedia de sacrificio. Se sacrifica este alfil para cambiar las damas y quedarse en un final de torre y peón contra alfil y caballo, pero este peón de A4 puede convertirse en un as para la victoria. Después de los cambios, dama por G6, dama por G6, alfil por G6 y A3, no me va a decir usted que este peón está bastante peligroso. Sin embargo, después de alfil F7, siguió caballo por H6 jaque, una jugada inesperada para Firuza seguramente, y que el campeón la tendría en su mente dando vuelta, tal vez hacía varios movimientos. Tiene que ser aceptado porque de lo contrario recibiría mate en esta casilla o jaque con el caballo en F7, dando un jaque doble y capturando la dama. Por lo tanto, hay que capturar el caballo. G por H6, dama por H6. Se está amenazando el típico jaque mate de jaque a la descubierta, dama H7 y dama por F7. Para que lo vean más claro, vamos a ver. Las negras jugaron dama F7 defendiendo, dama C7 defendiendo F7. Veamos, la amenaza era en caso de jugar A3, entonces sigue este tipo de jugada de jaque mate que es característico: alfil H7, rey H8, alfil G6, rey G8, dama H7 jaque, rey F8 y dama por F7 jaque mate. Por ese motivo vino la jugada dama F7, dama C7 defendiendo F7. Siguió dama H7, las blancas van a dar jaque mate. No queda otra jugada que rey F8, dama H8 jaque. Obligado alfil G8 y dama H6. Después de esta jugada, las negras abandonaron. Tienen dos jugadas posibles. Una, rey F7, pero a eso seguiría el mate que sigue: alfil G6, rey F6, alfil H5, rey F5 y puede dar mate con el alfil o puede dar mate con el peón para darle algún ánimo a este infante. La otra jugada, después de dama H6, sería dama G7, pero se produce un mate en dos movimientos: dama D6, dama E7 y dama por E7 más. Una lucha muy viva en esta partida donde el campeón del mundo arriesgó, a pesar de que se le ha criticado, según Carlsen, de que el juego complicado no es su fuerte. Y en realidad Carlsen, con pequeñas ventajas de posición, es capaz de exprimirla
hasta sacar el máximo de zumo. Pero aquí demostró que fue valiente a pesar de entrar en esas complicaciones donde entregó 2 peones y finalizó con este brillante ataque contra el desamparado rey de Firuza. Espero que le haya sido de utilidad esta partida y nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Mowgli. Chao.